Buenos días. Soy la licenciada Di Pietro Elena, enfermera jefe de sala 10. Y en principio, antes de comenzar la presentación, quisiera agradecer a la doctora Piovano por permitirnos participar desde el área de enfermería en el curso de pacientes VIH en unidad de cuidados intensivos. Y a continuación, mi agradecimiento es a la licenciada Sandra Gagliardo, nuestra sugerente, que fue parte de la presentación que vamos a ver a continuación, desde su experiencia y basándonos en el nuevo enfoque que tenemos hace unos años, sosteniendo una mirada desde el rol disciplinar de la enfermería. Para ello vamos a realizar el abordaje de los pilares principales en relación a lo que es la atención, la recepción y el seguimiento de los pacientes que ingresan al sector de la unidad de cuidados intensivos. Como se encuentra descrito en la diapositiva, tenemos que comprender en líneas generales lo que es la unidad de cuidados intensivos. Dado que no todos los profesionales de la enfermería se encuentran preparados para estar en ella y muchas veces se encuentran el rechazo a poder pasar a estos sectores dado la complejidad de los mismos o dado a la complejidad del paciente. Para eso definimos a la unidad de cuidados intensivos como una sección especializada dentro de las unidades sanitarias. Las mismas, por lo general, se dedican a realizar una atención continua y supervisión permanente, dada la complejidad del paciente, ya que se enfrentan a situaciones graves con riesgo potencial a la pérdida de la vida. La unidad de cuidados intensivos, por lo tanto, ha sido diseñada para poder brindar la atención con un alto nivel de cuidados que es superior a los cuidados que se encuentran en las unidades generales de atención. No porque en ellas no se realice una atención de calidad, sino por la complejidad y la velocidad en que aparecen los cambios en el paciente. Dentro de las unidades encontramos equipos multidisciplinarios de la salud que se encuentran altamente capacitados. Tenemos a disposición tecnología de avanzada y, por sobre todas las cosas, un enfoque de monitorización continua, tanto de signos vitales como de parámetros fisiológicos, que son nuestros indicadores reales para la acción y la intervención oportuna de acuerdo a la variación de los mismos. Ahora bien, hay tres pilares fundamentales que debemos tener en cuenta cuando brindamos atención a pacientes en líneas generales y específicamente se hace en la actualidad un hincapié en los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Para ello vamos a definir la seguridad del paciente como todas las acciones que impliquen la ausencia de daños prevenibles en los mismos mientras se encuentran en las unidades de atención sanitaria. Estos cuidados deben estar focalizados en la seguridad durante todo el proceso de atención
y en particular focalizados en la reducción a un mínimo aceptable de riesgos relacionados con daños innecesarios a la hora de brindar atención en la salud. Cuando hablamos de estos pilares, debemos tener en cuenta las 9 líneas de acción en relación a lo que es la atención sanitaria, teniendo en cuenta lo que es la cultura de la seguridad del paciente, las prácticas en el uso seguro de medicamentos, las prácticas seguras para prevenir y controlar las infecciones asociadas al cuidado de la salud, todas las prácticas relacionadas a procesos invasivos, aquellas prácticas que se encuentren relacionadas al cuidado del paciente en forma directa, identificación correcta de los mismos, comunicación efectiva entre profesionales, comunicación efectiva y bidireccional con la familia, el paciente y el entorno. Cualquier práctica relacionada con el abordaje de eventos adversos y la participación, siempre que ésta fuera posible, en relación a lo que es la participación del paciente en el autocuidado. Para ello, la Organización Mundial de la Salud establece objetivos y recomendaciones que se encuentran orientadas a minimizar estos riesgos y daños asociados a la atención de la salud. Mejorar la seguridad del paciente en todo nivel de atención y ámbito de la salud es el objetivo de los profesionales al realizar todo tipo de práctica. El segundo pilar que brinda la atención, no solamente en las unidades generales, sino en las unidades de cuidados críticos, que se entienden como unidades cerradas, es el cuidado humanizado. No enfocarnos únicamente en la atención de un punto específico durante el proceso de la enfermedad, sino teniendo en cuenta a la persona como una unidad atravesada por distintas situaciones. El objetivo de la humanización del cuidado para el personal de la salud es brindar calidad y humanización, ya que damos respuesta a todas las necesidades de la persona para mejorar su condición de vida, mantener la salud y recuperar todas las acciones y las funciones del organismo. Y el tercer pilar es poseer una mirada multidisciplinar, entender que no estamos solos para la atención del paciente, que debemos trabajar en equipo porque nuestro objetivo se hace mucho más factible de alcanzar, y entender que el equipo multidisciplinario es trabajar con una práctica asociada a varios profesionales de distintas especialidades
para ofrecer una atención integral correcta del paciente, entendiendo como equipo multidisciplinar al equipo de médicos, enfermeros, terapeutas, kinesiólogos, trabajadores sociales, personal administrativo y también de sectores secundarios como son farmacia, laboratorio, etc. Bien, para continuar dentro de la misma línea de trabajo, tenemos que entender, como dijimos al comienzo de la presentación, que no todos los profesionales de enfermería nos encontramos preparados para desarrollar nuestro trabajo dentro de las unidades de cuidados intensivos. Cuando me refiero a esto, hago referencia a que se poseen características específicas para poder trabajar en estas áreas. El enfermero que desempeña sus funciones en las unidades de cuidados intensivos presenta una alta capacitación técnica y científica que debe ser específica para estas unidades, que se encuentra relacionada al tipo de manifestaciones y a la velocidad en que se producen los cambios para poder realizar la intervención adecuada. Como segundo pilar de las características del profesional de la unidad de cuidados intensivos, se trata de sostener y de fomentar la capacitación en lo que es en la actualidad el trato humanizado. Bien sabemos que los pacientes que se internan en unidades de cuidados intensivos pierden, en líneas generales, lo que es la autonomía y la participación en el proceso de atención. Entonces, lo que buscamos es evitar la despersonalización de los pacientes y aumentar la empatía hacia la situación que presenta cada uno. Por otro lado, el profesional de las unidades críticas debe poseer un grado alto de autonomía para la gestión de cuidados, dado que muchas veces tiene que realizar intervenciones en forma inmediata y autónoma. También debe poseer la capacidad para el trabajo en equipo. En relación a lo que es la diversidad de aparición de situaciones complejas y la intervención en equipo sobre el paciente o sujeto de atención en el que estamos focalizados, comprendiendo la diversidad y la multiculturalidad de cada uno de ellos. Y por último, sostener el compromiso ético que enmarca y guía nuestra profesión. En líneas generales, debemos entender que el paciente portador del virus de inmunodeficiencia humana, que se define como la persona que contrajo el virus y que posee serología positiva al momento de su diagnóstico, es un paciente que presenta una diversidad de factores asociados a su sistema inmunológico, en donde cualquier patología asociada a la misma presenta una diversidad de manifestaciones y una velocidad en la presentación de las mismas que tal vez es mucho más rápida que un paciente que tenga intacto su sistema inmunológico.
Por ello, hacemos la diferenciación en la atención del paciente portador de virus de VIH. En cuanto a lo que es la atención directa de los pacientes en sala general, uno tiene que entender que el paciente VIH que ingresa con un diagnóstico X puede presentar rápidamente complicaciones que impliquen la derivación a los cuidados intensivos. Dentro de estas presentaciones asociadas a su patología de ingreso, encontramos comúnmente 7 u 8 cuadros que implican la rápida derivación a las unidades de cuidados críticos. Dentro de ellas, creería que la más común dentro de lo que se encuentra en salas generales es la insuficiencia respiratoria asociada a lo que son las neumonías con las que ingresa el paciente originariamente. En segundo ranking encontramos lo que es el shock séptico, muchas veces por la progresión de situaciones que no pueden controlarse en relación a lo que son las infecciones sistémicas. Como tercer ítem encontramos lo que es la insuficiencia renal, asociada en el mayor porcentaje de los cuadros a lo que es la respuesta orgánica a la recepción de antibióticos altamente nefrotóxicos. Las infecciones cerebrales también son un factor de derivación rápida a las unidades de cuidados críticos desde las salas generales. Las mismas se encuentran asociadas a lo que es el aumento de la presión intracraneana, al aumento de volumen y a las manifestaciones generales y a la progresión rápida de estas infecciones. La falla multiorgánica se entiende como el déficit de los órganos amortiguadores en la respuesta rápida frente a distintas situaciones clínicas que presenta el paciente. La depresión de volumen también es un indicador para la derivación a cuidados intensivos. Y la misma se encuentra relacionada muchas veces a pérdida hemática o bien a pérdida de volúmenes relacionados con la pérdida de líquidos por las diarreas que presentan los pacientes portadores de Clostridium difficile, que no se pueden manejar muchas veces en las unidades generales y que necesitan derivación a cuidados intensivos. Y luego los trastornos cardiológicos, que por lo general son el devenir de situaciones complejas derivadas a la farmacología aplicada, en ocasiones a los pacientes en salas generales, que implican por ejemplo, una pérdida importante de potasio, haciendo que la actividad de conducción y toda la actividad eléctrica se encuentre afectada, motivo por el cual tienen que derivarse a unidades de cuidados intensivos para un estricto control. Siguiendo la línea de lo que venimos presentando
es que tenemos que tener en cuenta algunos cuidados de enfermería en relación a lo que es la valoración y nos guiamos según los estándares de Dorothea Oren, una de las teóricas formadoras de nuestra profesión. Y no es que lo mencionamos aquí porque no nos acordemos o no los tengamos en cuenta, sino que en las unidades de cuidados intensivos uno se focaliza mucho en lo que es la aparición brusca de situaciones de rápida intervención y de situaciones críticas donde uno tiene que dar respuesta inmediata. Y para ello uno se focaliza en solucionar el problema, perdiendo muchas veces de vista algunos factores importantes en lo que es la aplicación de cuidado. Tenemos que tener en cuenta y no apartarnos nunca de lo que son los pilares dentro del proceso de atención, teniendo en cuenta siempre el estatus del paciente al ingreso en el servicio de cuidados intensivos, los factores de riesgo que presenta el paciente al momento del ingreso, si posee o no posee orientación para el autocuidado, cuáles son los factores que intervienen dentro del sistema familiar como una unidad nucleada, cuál es la orientación sociocultural que presenta ese paciente, cuál es el estado o el estadio de desarrollo de la enfermedad al momento de su ingreso, y tener en cuenta siempre el sexo y el rango etario, porque en relación a ellos, la evolución del cuadro puede estar con mayor o menor complicación de acuerdo a los mismos. No es lo mismo el desarrollo de una complicación en una persona adulta que en una persona joven. No es la misma la presentación del cuadro en el género femenino como en el género masculino. Y la velocidad y el desarrollo se encuentran relacionadas muchas veces con estos dos factores que no tenemos en cuenta. No porque no sea nuestra intención, sino porque estamos atendiendo una situación crítica que puede complicarse en pocos minutos. Pero lo que se sugiere dentro del proceso de atención es no dejar de tener en cuenta estos puntos que acabo de mencionar en la aplicación del cuidado al momento de nuestra intervención. ¿Y hacia dónde focalizamos nuestra atención? Cuando recibimos el paciente en la unidad de cuidados críticos, tenemos que tener en cuenta que hay líneas de acción inmediata en las que tenemos que intervenir. Entre ellas lo que es el mantenimiento del aporte suficiente de aire. Luego el aporte suficiente de volúmenes, líquidos y electrolitos. El mantenimiento y el control estricto de estos volúmenes. Todo lo que se encuentra relacionado con los cuidados asociados a los procesos de eliminación y excreción. Mantener un equilibrio en la actividad y en reposo. Sostener un equilibrio importante en lo que es la soledad durante la internación en estas unidades. Prevenir riesgos en relación a lo que es la seguridad del paciente,
aplicando todos los procesos de bioseguridad correspondientes. Resguardar la integridad del paciente en todos los aspectos, dado que la despersonalización, la desprotección y la exposición de los cuerpos son factores que muchas veces se pierden de vista al momento de actuar en forma inminente. Y tener en cuenta hoy la movilización precoz de los pacientes para perder lo mínimo de lo que son las funciones motoras al momento de trasladar los pacientes a unidades generales y evitar todo proceso relacionado con a las úlceras por presión o úlceras por decúbito que se generan de la estadía prolongada en cuidados intensivos por la escasa movilización. Estos pilares se encuentran dentro de lo que es la atención del paciente en cuidados críticos. Como dijimos al comienzo de la presentación, lo más importante para nosotros es evitar todo daño asociado al cuidado de la salud, teniendo en cuenta lo previsible y lo evitable. Lo previsible es cualquier acontecimiento que puede ser conocido en forma anticipada. Un paciente que es derivado a unidad de cuidados críticos, tenemos en cuenta que ya viene con un complejo desde las unidades generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de la recepción del mismo. Y lo evitable es lo que depende estrictamente de lo que es nuestra atención directa. Tratamos de impedir que el daño suceda. Tratamos de evitar cualquier tipo de complicación. Focalizamos nuestra atención en realizar los procedimientos de forma segura para evitar todo lo que sean infecciones al cuidado de la salud y para evitar cualquier tipo de error relacionado a la administración de medicamentos. Recordemos que lo previsible es absolutamente evitable. Y para entender lo que acabamos de decir, tenemos que focalizarnos en la atención de lo que es la enfermedad crítica y aguda, que se desarrolla de distintas formas, que puede ser progresiva o que puede ser de aparición brusca. Entonces, desde lo que es enfermería y lo que es el cuidado disciplinar, tenemos que entender que el paciente pasa por distintos estadios en minutos y que nuestra intervención tiene que ser inminente para una rápida recuperación. Nuestra intervención no siempre genera resultados esperados u óptimos, dado que lo que siempre tenemos presente es llevar al paciente a recuperarse y a poder pasarlo a unidades generales para la continuidad de la atención. Buscamos una recuperación rápida frente a la instalación de procesos agudos. En ocasiones, a pesar de todos nuestros esfuerzos y de los esfuerzos del equipo multidisciplinario, nos encontramos con la muerte dentro del contexto agudo de distintas situaciones. O bien, nos enfrentamos a pacientes con procesos inflamatorios crónicos
que indefectiblemente nos llevan a lo que es la asistencia respiratoria mecánica prolongada con una posterior aplicación de una traqueostomía. Todo esto hace que el paciente presente deterioros en líneas generales y que se convierta en un paciente crónico donde nuestra intervención a futuro deberá focalizarse en recuperar funciones vitales, en recuperar la movilidad y en facilitar lo que es la intervención de asistencia kinésica para favorecer la recuperación de la neuroplasticidad y de las funciones del movimiento. Para finalizar la presentación, algunos aspectos que nos resultan relevantes a los profesionales enfermeros en relación al paciente hospitalizado en cuidados intensivos. Tener en cuenta la incorporación de la familia y el entorno en el cuidado del paciente en estas unidades es fundamental para evitar situaciones como angustia, deshumanización y aislamiento del paciente. No debemos perder esta línea de incorporación. El otro punto importante es disminuir cualquier complicación asociada a la estadía prolongada en las unidades de cuidados intensivos, ya sea físicas como psicológicas. Integrar en forma autónoma la participación de los equipos de cuidados paliativos para acompañar el proceso de hospitalización en estas unidades es fundamental la intervención del equipo de cuidados paliativos, entendiendo que entre ellos encontramos médicos especializados en control del dolor, personal de psicopatología, tanto para apoyo del paciente como para apoyo de la familia y para la contención de las mismas. Favorecer la optimización de las funciones cognitivas que debemos evitar que se pierdan durante el proceso de hospitalización en estas unidades. Prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud están relacionadas directamente con la práctica profesional y son nuestra responsabilidad. Atender el soporte nutricional adecuado, entendiendo que los tiempos muchas veces para enfermería son escasos, que muchas veces no contamos con todos los elementos para lograr el mismo, pero debemos hacer el esfuerzo de tener en cuenta el soporte nutricional para evitar todo tipo de complicaciones relacionadas a la pérdida de peso, a la desnutrición y al estado de piel y tegumentos que a futuro pueden ser una complicación en la aparición de úlceras por presión y lesiones de piel. Y fomentar lo que sea la liberación precoz de la asistencia respiratoria para que el paciente pueda recuperar rápidamente las funciones vitales y para favorecer el sostenimiento fisiológico de la misma. Pues bien, muchas gracias por la atención de ustedes y nos encontramos el día jueves en la presentación de caso clínico para poder analizar estos aspectos relacionados que vinimos abordando durante la presentación. Muchas gracias.